Tomen sus asientos. Muchas gracias. El tema que quiero compartir en esta mañana, el propósito del nacimiento de Jesús. ¿Y por qué quiero hablar de esto en este día? Porque hoy comenzamos un mes llamado diciembre, y es un mes donde mucha gente si cabría la palabra, se mundanaliza, se mercantiliza. Mucha gente se desenfoca del objetivo principal, de la base primordial de entender el significado verdadero del nacimiento de Jesús. Y creo conveniente hablar un poco sobre esto, porque quizás para muchos la Navidad o diciembre es un mes de mucho consumismo, es un mes de mucho mercantilismo y es un mes de mucho vandalismo también. Entonces, quiero llevarlos en esta mañana a la palabra de Dios, que sea la palabra la que nos muestre claramente el significado y el propósito del nacimiento de Jesús. Bendito sea el Señor. Quiero llevarlos al libro del San Lucas, capítulo 2. Vamos a leer unos pasajes allí para que podamos entender todo esto. El capítulo 2 de Lucas nos habla del nacimiento de Jesús. Pero en el verso 8 en adelante, la palabra de Dios declara lo siguiente. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Verso 9 dice, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido en Belén. Aleluya. Y que el Señor nos ha manifestado. Aquí podemos ver que los pastores tuvieron una revelación. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? Se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Los pastores regresaron gozosos por el regalo divino. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero que cierre sus ojitos. Padre, te damos gracias. Espíritu de Dios, ministranos. Espíritu de Dios, háblanos. Y Espíritu de Dios, concientiza nuestros corazones de entender el propósito verdadero de tu nacimiento. Gracias, Cristo. En tus manos entregamos todo este tiempo, Señor, y que tu palabra sea ministrando el corazón de todos cuantos escuchen y están mirando esta reunión. En Cristo Jesús. Amén y amén. Todos los años, todos sabemos que la época de fin de año tenemos el recuerdo de un gran acontecimiento histórico.
histórico. Justo en estos días se comenzará a hablar mucho de uno de los eventos más importantes que el mundo conmemora. La humanidad entera en estas fechas conmemora ¿qué? El nacimiento de Cristo Jesús, el nacimiento del Señor. Si bien es cierto, iglesia amada, que la fecha elegida para ello no es la correcta, porque no concuerda con la historia, no por ello los creyentes, la iglesia, debe dejar de celebrar este acontecimiento. Bendito sea el nombre del Señor. No podemos quedarnos callados. No podemos ser indiferentes, ¿verdad? Aunque el mundo lo celebra erróneamente, el nacimiento de Cristo, nosotros debemos hablar del propósito de su venida a la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Propósito que, por cierto, está claramente definido en su palabra y en el plan de redención que Dios estableció para la humanidad. Vemos por la palabra que sean cuales sean nuestras creencias, personas que están aquí en esta mañana, que nos visitan por primera vez, sea cual sea su creencia, personas que nos están mirando por internet, sea cual sea su incredulidad o su nivel de incredulidad en su corazón, sea lo que sea, pero en esta mañana yo quiero decir claramente que estamos obligados a reconocer el hecho de que hace más de 2000 años en el pueblo de Belén, ¿sabe qué significa Belén? Belén significa casa de pan. Belén significa casa de pan. Y Jesús declaró en San Juan 6:35, yo soy el pan de vida. En esta región de Belén, que significa casa del pan, el pan de vida que es Cristo, nacía. Allí en Belén, en la tierra de Palestina, nacía el Salvador, destinado a ser llamado el Cristo, cuya actuación, cuya manifestación, cuyo ministerio ha dejado y sigue dejando un impacto en el mundo por todas las generaciones. Su mensaje no ha cambiado, iglesia amada. Su mensaje está vivo, está vigente, es real y sigue transformando corazones. Continúa transformando vidas. Su mensaje no ha quedado en el pasado. Su mensaje sigue presente y sigue vigente hasta su venida. Bendito sea el nombre de Jesús. No ha cambiado su mensaje. El mensaje del Mesías sigue impactando. Aún sigue asombrando a la humanidad. Bendito sea el nombre del Señor. Porque Él declaró en su palabra, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que a mí viene nunca tendrá sed. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra que para reconocer quién era realmente Cristo, yo creo que cabe hacernos algunas preguntas. ¿Quién realmente era Jesús? ¿Quién realmente era Cristo? ¿De dónde vino Cristo? ¿Cuál fue el motivo principal de su venida al mundo, su manifestación al mundo? ¿Cómo es que su mensaje, cómo es que Cristo ha podido influenciar para bien a tantos millones de personas a través de muchas generaciones? Yo creo que, hermanos, deberíamos hacernos esta pregunta. ¿Cómo es que el mensaje de Cristo impacta a la humanidad? Trasciende fronteras, trasciende culturas, trasciende sistemas, trasciende las modas, trasciende todo. ¿Cómo es que ese mensaje, a través de la historia, hermanos, porque su mensaje sigue transformando vidas hoy? ¿Cómo nos contestamos cuando vemos gente cambiada y transformada? Yo hablaba ayer con un amigo
Y hablábamos porque él invitó a la iglesia a un amigo. Y este amigo le dijo, oye, yo me siento mal, dice, yendo a la iglesia, porque la gente ofrenda, da dinero, pero yo no tengo para dar y me siento mal. Pero este amigo le dice, solamente como sientas en tu corazón, da. Y bueno, este amigo comenzó el domingo pasado, trajo una ofrenda. Y esta semana le salieron muchos contratos de trabajo y le pagaron por adelantado y le sobró. Digo, wow. Y yo sé que Enrique está aquí. Cómo el mensaje de Cristo sigue transformando vidas. Cómo el mensaje trasciende todos los sistemas humanistas, culturales, sociales, religiosos del tiempo y las generaciones. Pero, ¿quién era realmente Cristo? Si se tratara de un simple mortal o un mero mortal, no nos haríamos semejantes preguntas. Pero como se trata del Señor Jesucristo, se trata de aquel que reclamó ser el unigénito Hijo de Dios, hay que hacerlas. Porque su venida, iglesia amada, su venida al mundo no fue el comienzo de su existencia. Escúcheme esto. Yo quiero que entienda esto. Su venida al mundo no fue el comienzo de su existencia, porque Cristo Él existía con el Padre. Cristo Jesús coexistía con el Padre. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, verso 5. Léalo, por favor. Mire lo que declara Jesús. San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 17, verso 5. Dice la palabra, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Bendito sea el... O sea que Jesús ya coexistía con el Padre. Él no era una criatura del tiempo, iglesia amada, sino que Él fue antes de todo lo creado. ¿Cuántos se gozan por eso? Y no solamente esto, sino que Él, Jesús, es el autor de todas las cosas. La palabra de Dios, vamos a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Bendito sea el Señor. Colosenses capítulo 1. Mire lo que declara la palabra. Verso 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, es decir, el creador, heredero de todas las cosas. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles, o sea, las que usted ve, las que usted maneja por los sentidos físicos, y también Él es autor de las cosas invisibles. ¿Cuántos se gozan por eso? Sean estos tronos, sean dominios, sean principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Yo creo que Él se merece un aplauso. Pero el apóstol Pablo no termina allí. Y por revelación del Espíritu dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Cuántos son iglesia en este lugar? Aleluya. Y Él es la cabeza de todo el cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Bendito sea el Señor. Así que no se trata de cualquier nacimiento, iglesia amada. No se trata de un mero mortal, no. Se trata de nuestro Señor Jesucristo, el autor de todo. Entonces, vemos por la palabra, hermanos, que cuando Él vino al mundo, hace su manifestación humana. Dice la palabra que Él vino voluntariamente. Dios, el Padre, no lo forzó.
El Padre no lo obligó, Él vino voluntariamente. Vino de un mundo de gloria a un mundo de pecado y un mundo de miseria. Dice la palabra que cuando Él vino, tomó nuestra condición de carne y sangre, y lo más glorioso es que vino para morar entre nosotros. Vino para quedarse con nosotros. Bendito sea el Señor. Vino en carne y sangre para vivir entre nosotros. Filipenses capítulo 2, desde el verso 5 al 10, por favor, por el tiempo lo vamos a obviar, pero anótelo para que lo lea en su casa. Vemos cómo Jesús hace su manifestación en la tierra. Y tan extraordinario es este suceso que, hermanos, necesita una explicación extraordinaria. ¿Por qué toqué este tema? ¿Por qué oré al Señor y le pedí dirección para hablar de esto? Porque, iglesia amada, hoy día la gente celebra la Navidad de una manera muy ligera. Hoy la gente celebra Navidad y en lugar de ser este tiempo de un refrigerio espiritual, de un tiempo espiritual, de un tiempo de recogimiento espiritual, los cristianos muchas veces se desvían y se hacen al mundo en lugar de que el mundo se haga a ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Es importante que no tome usted el nacimiento de Cristo a la ligera. No rebaje la esencia y el valor de su nacimiento. No celebre su venida como lo celebra el mundo. La iglesia está llamada a marcar la diferencia celebrando la Navidad. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿por qué o para qué que vino Cristo al mundo? ¿Por qué Cristo vino al mundo? Pues bueno, estaba profetizado. Los profetas del Antiguo Testamento hablaron claramente y hablaron de Cristo en las profecías. Muchos años antes de que Él viniera a este mundo, su nacimiento fue profetizado en la Biblia. Algunos hombres de Dios en el pasado lo anunciaron con muchos años antes de que este acontecimiento sucediera. Veámoslo. Isaías capítulo 7, Isaías capítulo 7, verso 14. ¿Qué declara la palabra? Miren lo que el profeta Isaías, Dios le revela, y el profeta Isaías declara en el verso 14 lo siguiente. Mire, por tanto el Señor mismo os dará señal. ¿Cuál es la señal de Dios? ¿Lo está viendo conmigo? He aquí que la Virgen, ¿cuál Virgen? La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Miles de años antes se estaba hablando ya de esto, que sucedió hace 2018 años aproximadamente. Y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Y Emmanuel qué significa? Dios con nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Ya estaba profetizado. Dios lo había declarado. Vamos al capítulo 9 de Isaías mismo. Mire lo que declara, hablando del nacimiento y reinado del Mesías. Verso 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció en ellos. Y dice la palabra saltémonos al 5. Verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aleluya. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. La gente, hermanos, en diciembre busca paz. Y está comprobado por
los datos estadísticos en todo el mundo, que diciembre es el mes de los más altos índices de suicidio y depresión en la humanidad. Porque viven y celebran desenfocadamente el nacimiento de Jesús. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán un límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Vemos por la palabra, hermanos, que Él le dijo al profeta que este niño que les había prometido no sería un niño común y corriente. No sería un niño común y corriente, sino que ese niño sería el salvador ¿de quién? Del mundo, de la humanidad. Sería ese niño Dios mismo viniendo a morar en el corazón del hombre. De ahí su nombre, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pero algo más, hermano. También dice la palabra a través del profeta Isaías que este niño nacería de una virgen. Mire, una virgen. Es decir, nacería de una señorita pura, soltera, que no había conocido varón. Pero dice, pero Dios sería su padre. Vamos a Lucas capítulo 1, por favor. Lucas capítulo 1. Verso 31. El ángel le anuncia a María por revelación y le dice, y ahora, verso 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí podemos ver que el Señor Jesús fue enviado y engendrado no por José, sino por Dios. Y que a pesar de tener una madre humana, Él sería llamado Hijo del Altísimo, Hijo de Dios. Dice la palabra que el Espíritu Santo vino sobre María y su Hijo sería engendrado por un acto sobrenatural de Dios. Un acto milagroso de Dios, de tal forma que era libre de toda mancha de pecado. Libre de toda mancha de pecado. El profeta Miqueas capítulo 5, mire lo que declara. Verso 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Qué glorioso, hermanos. Cómo vemos aquí el anuncio exacto donde nacería el Hijo de Dios. Vemos aquí que Él nació en Belén de Judea, exactamente como se había profetizado a través de la boca de Miqueas miles de años antes. Dios lo había declarado y se cumplió. Pero, iglesia amada, el hecho más sublime de la venida de Cristo a este mundo es el de su encarnación. Escúcheme esto. Dios cumplió su promesa, porque Dios siempre cumple su promesa. Dios lo había declarado a través de los profetas en el Antiguo Testamento y Dios cumplió. Y para ello, hermanos, tenía que nacer
como nacemos todos los mortales. En otras palabras, Dios encarnándose en María humanamente. Ese es un milagro. Dios encarnándose en María humanamente. Todo esto que decían los profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Todas estas cosas que se declaraban, no se podían haber dicho de un mero mortal, sino que solo se dijo de aquel que es el eterno y el poderoso Dios. El eterno y el poderoso Dios, aquel que trasciende todas las edades. Ahora, algo más que quiero acotar aquí. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo se dio en el tiempo perfecto. Diego estuvo hablando de 400 años donde no hubo revelación divina. Pero no es que Dios no quería hablar, no es que Dios se quedó callado. No, Dios estaba haciendo su plan. Dios había establecido un plan. Y vemos que el nacimiento de Jesús se dio en el tiempo correcto. Porque por cientos de años, dice la palabra que habían hombres y mujeres que amaban a Dios. Y esos hombres que amaban a Dios esperaban y anhelaban el nacimiento del Salvador prometido. Sin duda para ellos les parecía humanamente que Dios se había olvidado de sus promesas. Mucha gente estaba anhelante de ver eso. Por ejemplo, Simeón. Veamos a Simeón. Lucas capítulo 2. Veamos qué pasó con Simeón. ¿Qué pasaba con este hombre? Un sacerdote. En Lucas capítulo 2, verso 25, mire lo que pasa con Simeón. Porque así como Simeón, había muchos hombres y mujeres que esperaban, añoraban, estaban expectantes de la venida del Mesías. Dice la palabra en el verso 25, Lucas 2, 25, que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso, mire lo que esperaba la consolación de Israel, esperaba la redención de Israel. Y el Espíritu Santo, dice, estaba sobre él. Y el Espíritu Santo le había revelado, ¿verdad?, que no vería la muerte antes que viese al ungido el Señor. Antes que viese a Jesús. Y movido por el Espíritu Santo, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora pues, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Simeón estaba expectante del nacimiento de Jesús. Y así como Simeón, muchos hombres temerosos, ¿verdad?, que pensaban que Dios se había olvidado de sus promesas, Dios la cumplió, porque Dios siempre cumple su palabra. Bendito sea el Señor. Dios nunca olvida sus promesas. El Mesías tan esperado vendría en el tiempo perfecto. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, verso 4 nos confirma esto. Mire lo que dice Gálatas. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos se están gozando en esta mañana con esta enseñanza? Dice la palabra del apóstol Pablo, pero cuando vino, el verso 4 del capítulo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿se da cuenta? El cumplimiento del tiempo, ¿qué pasó? Dios envió a su Hijo, nacido de mujeres y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción ¿de qué? De hijos. Y por cuanto soy hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba, Padre. Fue en el tiempo correcto que Dios envió a su Hijo. Dice la palabra, hermanos, que podemos ver aquí, y pregunto, ¿qué motivos pudo tener Dios el Padre para que aquel ser divino se humille tanto en esta tierra? ¿Qué motivos? La respuesta la encontramos en la misma palabra. La encontramos en muchos pasajes bíblicos, porque el mismo Salvador nos dio
la respuesta. Dice la palabra que cuando Jesús llegó a Jericó, se encontró con un jefe de los publicanos. Y todos conocen esta historia. En Lucas capítulo 19 estamos hablando de Zaqueo. Pero dice allí la palabra, y Jesús dice claramente, que el Hijo de Dios, el Hijo de Dios ha venido para buscar y salvar ¿a qué? Buscar y salvar a todo lo que se había perdido. Mire, dice la palabra que cuando Zaqueo tuvo un encuentro con Jesús, él hizo muchas cosas, revirtió su vida, porque para eso vino Jesús, a salvar y rescatar lo que estaba perdido. Quizás algunos preguntarán, pastor, ¿y qué era lo que había perdido, lo que se había perdido? ¿Qué era lo que estaba perdido? Bueno, la respuesta se encuentra en la misma palabra de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué era lo que se había perdido? ¿Qué era lo que el hombre perdió? La gloria de Dios, la comunión con Dios, la relación con Dios. Eso es lo que se había perdido. Pero Cristo nació y vino a salvar y a rescatar todo lo que estaba perdido. Cristo es un Dios de restitución. Bendito sea el Señor. Él nos restituye todas las cosas. Por todo es conocido que cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, ¿qué pasó? Dice la palabra que ellos fueron echados del paraíso. Salieron del paraíso, hermano. Fueron destituidos de la gloria de Dios. Dice la palabra que Dios los sacó del huerto. Dios los sacó de la gloria de Él. Dios los sacó de la misma presencia del Todopoderoso. Ellos mismos recibieron las consecuencias de su extravío. Ellos mismos recibieron las consecuencias de su obediencia. Y desde entonces, dice la palabra, todos los seres humanos viven en rebeldía contra Dios. Dice la palabra que todos los seres humanos quieren y desean vivir independientes de Dios. Y eso es lo que Dios no quiere. Dice la palabra, ¿verdad?, que por el pecado y sus consecuencias de Adán y Eva, toda la raza humana, todo el género humano, a través de ellos, dice que pecamos y fuimos destituidos de su gloria. Y recibimos como consecuencias la paga del pecado y la paga de la muerte. Por eso es que Romanos 6:23 el apóstol Pablo declara, porque la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Jesucristo. En Jesucristo. Muerte eterna por el pecado y vida eterna por Jesucristo. Iglesia amada, Cristo vino y Cristo nació para salvar a los pecadores. Marcos 2:17 dice, Jesús dijo, los sanos no necesitan médicos. Los sanos no necesitan médicos. Pero los enfermos sí necesitan a Jesús. Esta es la verdad del Evangelio, iglesia amada. Esta es la verdad. Y esta verdad es la que nosotros tenemos que insistir. Diego estaba haciendo énfasis que esta es la oportunidad, este es el mes donde la gente se espiritualiza más y es la oportunidad para nosotros poder insistir mucho sobre este tema. ¿Cuál tema, pastor? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar no a los justos, no a los buenos, sino salvar a los pecadores. En otras palabras, Él no vino por aquellos que se consideran justos y sin pecados, sino que Él vino por los pecadores, es decir, por todos los seres humanos, porque todos hemos pecado. Ninguno está exento de pecado. Por tanto, dice la palabra en Romanos 3, versos 10 al 18, dice, no hay justos ni siquiera uno. Todos han pecado. No hay ni siquiera uno que diga, yo no he pecado contra Dios. No hay uno que diga, yo no necesito un Salvador. Porque todos, dice Romanos capítulo 3, el apóstol Pablo, en el verso 10 en adelante, todos los seres humanos necesitamos un Salvador. ¿Cuántos dicen amén a esto?
La palabra de Dios dice que el hombre por causa del pecado está muerto espiritualmente. Y por ende, si está muerto espiritualmente, está perdido, está sin Dios, vive en esta vida como le da la gana. Pero dice la palabra también en Efesios capítulo 2, verso 4, que nuestro Dios es rico en misericordia. Dice la palabra que por su grande amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Ahora, por ello, los que hemos conocido la salvación, debemos nosotros celebrar la Navidad con asombro. Que aprovechemos esta oportunidad de diciembre para adorarlo, para honrarlo y reconocerlo como el Señor de nuestras vidas. Contemplarlo con asombro, adorarlo en su majestuosa santidad, majestad. Porque aquel que es santo, puro y sin pecado, vino a este mundo para morir en una cruz por viles pecadores como la mayor demostración de su amor, hermanos. Cristo nació con un propósito divino. ¿Y cuál fue ese propósito divino? Entregar su vida por nosotros. Pero lo triste en este tiempo, iglesia amada, es que mucha gente hay que, y piensan y creen y dicen que no necesitan a Cristo. ¿Por qué no necesitan a Cristo? Porque se creen justos. Y justos ante sus propios ojos. Porque ante los ojos de Dios están perdidos, están en condenación. Pero el diablo les hace creer que son justos por sus propios ojos, por sus propios méritos. Y piensan que por sus obras serán aceptados y justificados delante de Dios. Iglesia amada, escúcheme. Pensar así, tener ese criterio, lo único que se denota es orgullo, arrogancia o desconocimiento. Porque dice la palabra en Romanos 3:20 que porque por las obras de la ley, ningún ser humano, nadie será justificado delante de Dios. Porque dice, ya que por las obras de la ley, Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Y Efesios 2:8 dice la palabra, declara la palabra, que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, dice, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. En otras palabras, Dios no acepta que los hombres sean justificados por sus obras, porque eso se llama justicia propia. Justicia propia. Entiéndame esto, querido hermano. Dios solo acepta a aquellos que tienen a Cristo. Dios solamente acepta y los llama hijos a aquellos que tienen a Cristo. Eres la justicia que Dios ha provisto para todos los que creen. Romanos 5:1 declara la palabra, justificados pues por la fe, tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio nos hace ver con claridad que el hombre lo único que merece por su desobediencia, por su obstinación, por su pecado, es la condenación. Es la muerte eterna. No existe otra opción. No coma cuento, no hay otra opción. La Biblia es muy clara en esto. Que el hombre merece, si no viene a Cristo y no tiene a Cristo en su vida, merece una condenación. Pero ¿cuánta gente todavía persiste en el error, iglesia amada? ¿Cuál error, pastor? Mucha gente supone que las bendiciones del Evangelio son para personas de mérito o para personas buenas y que Cristo debe ser solamente redentor de seres dignos. Y eso es un error. Porque si esto fuera así, no hubiese sido necesario que Cristo dejara su trono de gloria, ¿verdad? Y viniera a este mundo, porque el hombre podría salvarse por sí mismo. Es decir, por sus propias obras. Entonces, Cristo no tendría necesidad de haber venido al mundo, si hubiese quedado en su trono de gloria. Pero para esto era imposible. Es por esta razón que Dios nos provee una salvación en Cristo. En otras palabras, fuera de Cristo no hay salvación.
Usted puede hacer cualquier cosa para agradar a Dios, pero si no está en Cristo, usted está en condenación. La palabra es muy clara. Pablo le dijo a Timoteo, ¿verdad? Que en 1 Timoteo capítulo 2, verso 5, dice que no hay otro, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, a Cristo Jesús. Y Pedro le dijo a los judíos, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Pero, iglesia amada, la más gloriosa noticia que el ser humano puede recibir es que el evangelio de Cristo es el evangelio de la gracia. Repito, lo más glorioso que el ser humano puede recibir es el evangelio de la gracia. Y el evangelio de la gracia, ¿para quién es? ¿O para quién es? Es para los necesitados, es para los culpables. El evangelio de la gracia anuncia salvación, no para los buenos, no para los virtuosos, no para los orgullosos, no para los arrogantes. El evangelio de la gracia es para los pecadores, para los transgresores, para los impíos. La venida de Cristo al mundo, iglesia amada, en calidad de Salvador, implica y demuestra que la humanidad necesitaba ser librada de un mal grandísimo, gravísimo, del cual los hombres de ninguna manera podrían librarse por sí mismos. Y ese mal, que es nuestro pecado, tiene proporciones gravísimas también. Y no solamente proporciones gravísimas en esta tierra, sino que son proporciones gravísimas que son eternas para el ser humano. Salvación o condenación. No hay más. Ahora, ¿de qué manera Cristo salvaría a los pecadores? Cristo no vino simplemente al mundo en una visita de cortesía o apareció en escena en la humanidad para darnos buenos consejos o modales moralistas. No solamente vino para mostrarnos el ejemplo de una vida inmaculada, no. Jesús vino a la tierra, hizo su manifestación para poner su vida en precio por nuestro rescate. Él vino a la tierra para ofrecerse en sacrificio para la expiación de nuestra maldad. Por eso fue que el pastor Diego dijo, Cristo nació, ¿para qué? Para morir. Para morir. Él vino como expiación. El Salvador, dice la palabra, que tomó forma humana y se ofreció en sacrificio por nuestras culpas. Lea Isaías 53 en su casa. Esta era la muerte que a nosotros nos correspondía morir, iglesia amada. Sin embargo, fue Él, libre y voluntariamente, que murió por nosotros y así librarnos de una eterna condenación. ¿Cuántos se gozan por eso? Mire, Jesús fue rechazado por muchos. El único regalo que Dios tenía para este mundo era Jesús, su Hijo. San Juan 3:16 declara la palabra que tanto ama Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Debemos entender esto, iglesia amada, que Dios nos dio a Jesús para ser nuestro Salvador. Pero es triste darnos cuenta que cuando el Señor Jesús vino al mundo, mucha gente, ¿qué pasó? No lo reconoció. Mucha gente no creyó en Él. Mucha gente lo rechazó. San Juan capítulo 1, verso 10 dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. La mayoría de su propio pueblo no lo recibieron, pero los que lo recibieron como el Señor, como su Salvador, como su Dios, dice la palabra que los ha hecho sus propios hijos. Iglesia amada, hay millones de personas que en este mes de diciembre van a celebrar el nacimiento de Cristo. Pero pocas personas en el mundo entero están conscientes de su verdadero significado.
La misión de Cristo al mundo tuvo como finalidad proveer una salvación gratuita e inmerecida. El nacimiento, la venida de Cristo al mundo significaba y significa la esperanza para la humanidad. ¿Cuánta gente pone su confianza en los gobiernos, en los sistemas? Y en lugar de darles esperanza, lo que dan es frustración y dolor. La venida de Cristo al mundo fue la solución que la humanidad encontró para el perdón de sus pecados y la entrada a la gloria eterna. Juan declaró: nosotros hemos visto, nosotros hemos oído, dice, en 1 Juan capítulo 4, verso 14, y testificamos, dice Juan, y testificamos que el Padre envió a su Hijo al mundo, el Salvador del mundo. Con esto se dejaba atrás la ley, porque la ley hacía al hombre y le mostraba al hombre lo difícil que era no pecar. Pero la venida de Cristo al mundo trajo una puerta y se abría un nuevo periodo llamado el periodo de la gracia, del cual hoy usted y yo disfrutamos y gozamos en este lugar. Todos aquellos que ya hemos recibido a Cristo, hemos recibido su luz, que hemos creído firmemente en ese propósito por el cual Jesús nació, yo quiero decirle con todo respeto, cada uno de nosotros que tenemos a Cristo en nuestros corazones morando y que está vivo, que es real, tenemos una gran tarea. Estamos llamados a desarrollar una gran responsabilidad. ¿Cuál, pastor? Llevar esta palabra a las demás personas para que ellos puedan conocer al Salvador. Damos gracias a Dios por la Orquesta Jalel, que ayer estuvo en Girón. Y Girón fue impactado por el mensaje del Evangelio. Así que démosle un aplauso a la Orquesta Jalel. Se vienen varios conciertos ahora en este mes de diciembre y queremos el apoyo de toda la iglesia que estén con nosotros juntos, ¿verdad? Para mostrar el Evangelio de Cristo a través de la Orquesta Jalel. De ahí que, iglesia amada, la celebración de la Navidad o este mes de diciembre sea una buena oportunidad. Dígale a la persona que está a su lado, este es un mes de oportunidad. ¿Para qué? Diciembre es un mes de oportunidad. ¿Para qué? Iglesia amada, entienda esto. Diciembre es una buena oportunidad para enseñar que Dios es más que luces, que Dios es más que villancicos, que Dios es más que regalos, que Dios es más que tarjetas, que Dios es más que una cena navideña. Dios es más. No entres, no permitas y no caigas en el sistema consumismo y mercantilismo, en el alboroto de la Navidad. Es un mes de oportunidad para enseñar que Dios es más grande que estas cosas. Bendito sea el Señor. Iglesia amada, entienda esto. Si queremos darle un verdadero significado a la Navidad, ¿cuál es el verdadero significado de la Navidad, pastor? Jesús nació para morir. Ese es el mensaje. Y puesto que fue crucificado, fue muerto y resucitado, el perdón de pecados y la seguridad de la eternidad ahora se ofrecen a todos los que creen. Por medio de su sacrificio, esta salvación tan grande es nuestra desde el momento que nos arrepentimos y depositamos nuestra fe sincera en Él. Que esta época, iglesia amada, sirva como una oportunidad para que nosotros prediquemos. Decía el pastor Diego, este es el tiempo que la gente se vuelve como espiritual. Aprovechemos este tiempo para sembrar la palabra de Dios,
para que enseñemos el verdadero propósito por el cual nació Jesús. Que hagamos entender a la gente, iglesia amada, que las fiestas que se hacen en este tiempo deben celebrarse con la motivación y el verdadero propósito, el espíritu correcto. ¿Qué es la Navidad? Aproveche el tiempo, porque los días son malos. No se meta en el desenfoque que el mundo se mete, iglesia amada. No se dejen envolver en ese vandalismo del consumismo, de la manipulación, del mercantilismo que en esta Navidad, en estas fechas, la gente entra. No, es una oportunidad para poder proclamar y mostrar el verdadero espíritu y la motivación correcta de lo que es el nacimiento de Jesús. Es hora, iglesia amada, que nos paremos firmes lo que dice su palabra. Es hora de que podamos entender que los propósitos de Dios son darnos vida en abundancia. Es hora de entender que como luz del mundo que somos, podamos quitar la venda de tanta gente que vive en ignorancia en la Navidad. ¿Cuánta gente que vive en tinieblas? Porque ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que aprovecha la gente para desbandarse en el alcoholismo, en la vida social, en el libertinaje, hermanos? Y no es así. Eso no es la Navidad. Pongamos un alto a todas estas cosas. Celebremos la Navidad con un espíritu correcto. Bendito sea el Señor. Es hora de que abramos nuestros ojos. Mire, Jesús no se quedó en el pesebre de piedra, porque el pesebre era una piedra, sino que Él también fue a la cruz a morir. El pesebre era un símbolo del sepulcro de piedra en el que sería puesto su cuerpo muerto. Sí, mis amados, el pesebre era un símbolo de su muerte en la cruz. El pesebre simbolizaba y representaba su muerte en la cruz. Escúcheme esto, quiero terminar con esto. Si no entendemos que la cruz es más importante que el pesebre, iglesia amada, escúcheme, si no entendemos que la cruz es más importante que el pesebre, entonces como iglesia, como cristiano, hemos perdido de vista el verdadero significado y el sentido del nacimiento de Jesús. Hemos perdido de vista el verdadero acontecimiento, porque Jesús nació, pero nació, hermanos, para ir a la cruz. Jesús nació no para quedarse en el pesebre, Jesús nació para ir a la cruz. Ir a la cruz. Hebreos capítulo 12, usted puede leer del verso 1 en adelante hasta el verso 4, puede leer esta verdad. Entonces, hermanos, Él vino a morir por los pecados de la humanidad, pero también sabemos que Él resucitó. Aleluya. Sabemos que Él resucitó y sabemos también que hoy está sentado como Rey a la diestra del Padre. Por eso nos sentamos a la mesa. Por eso hoy nos sentamos a la mesa, celebrando su victoria, celebrando su consumación de redención para la humanidad. Por eso Dios quiere que cada persona conozca a su Hijo Jesucristo. Dios quiere que sepan quién es Él. Dios quiere que la humanidad sepa qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Dios quiere que la gente entienda que Cristo es la esperanza, que Cristo es la respuesta para este mundo. Eso es lo que Dios quiere, que la gente... Por tanto, si vamos a celebrar la Navidad, iglesia amada, celebrémosla con el espíritu correcto. Celebrémosla con las motivaciones correctas. Celebremos este tiempo de Navidad que viene, que se avecina, hermano, con un claro entendimiento del propósito por el cual nació Jesús en este mundo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Pónganse de pie, demos gracias al Señor. Gracias, mi Rey. Invito a los hermanos, los diáconos de la iglesia. Vamos a
participar de los elementos. Quiero pedir al pastor Diego que venga, por favor. Gracias, Jesús. Perdónanos, Señor, si hemos estado celebrando tu nacimiento de una manera con motivaciones equivocadas. Perdónanos, Señor, si a veces desenfocamos el espíritu de la Navidad. Perdónanos, Señor, si a veces nos dejamos llevar por el espíritu del mundo y no por tu espíritu. Dios, que este sea un tiempo, una temporada, Dios, un mes donde podamos celebrar la Navidad, entendiendo su verdadero propósito para nuestras vidas y para la humanidad. Dios Todopoderoso, ayúdanos a ser sabios y entendidos. Padre, recordar tu nacimiento. Dios Todopoderoso, pero que entendamos de una vez por todas cuál es la razón de que celebramos. Si bien es cierto, la fecha no es la correcta, Señor, Padre, pero la motivación que debe primar en nuestros corazones es de entender que tú viniste a redimirnos. Es entender que merecíamos cada uno de nosotros la muerte, pero a ti te plació darnos vida. Gracias te damos, Señor. Por eso hoy que nos sentamos a la mesa, Señor, recordamos tu nacimiento, recordamos tu muerte, Dios, pero también celebramos tu resurrección. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Aquí está tu iglesia, Señor, entendiendo estas verdades, Padre Celestial. Entendiendo, Señor, que tú viniste a la tierra y naciste, te manifestaste al mundo, te hiciste humanamente, Señor, con un propósito: ir a la cruz. Ir a la cruz. Naciste para morir, Señor. Y eso es lo que hoy celebramos. Eso es lo que hoy recordamos. Por eso nos sentamos a la mesa, entendiendo tu sacrificio, entendiendo todo lo que tú hiciste por cada uno de nosotros. Gracias, Jesús. Hermanos, por favor, pasen y repartan